Steve Jobs, ya muy enfermo con el cuerpo delgado y la voz quebrada por el cáncer, estaba solo en la sala de su casa en California. Afuera la lluvia golpeaba los cristales como si el cielo mismo llorara con él. La habitación estaba en penumbras y en sus manos temblorosas sostenía un libro que no parecía pertenecer a este siglo. El papel era áspero amarillento con olor a polvo y tiempo. En la portada casi borrada por los años, se alcanzaba a leer ética demostrada según el orden geométrico. Abajo un sello inquietante, copia censurada. Ciudad del Vaticano. 1767 bit. Jobs nunca fue creyente, pero esa noche sintió algo imposible de nombrar. Lo que tenía en sus manos no era una edición común del libro de Baruch Spinoza. Era otra cosa, una versión secreta completa, la que jamás debió ver la luz. Mientras pasaba las páginas descubría una visión de Dios que no era un hombre, ni un espíritu, ni una fuerza distante. Dios era todo, cada átomo, cada pensamiento, la red invisible que sostiene el universo. Sin juicios, sin castigos, sin cielo ni infierno. Jobs murmuró con ironía: «Dios mío». Y se rió porque justo el texto decía eso, que lo divino no pertenece a nadie que no escucha rezos, porque no necesita hacer lo que no salva ni condena, simplemente existe en todo. Esa revelación podía hacerte libre o destruirte. Pero la pregunta era inevitable: ¿de dónde había salido ese libro prohibido? Para responder había que retroceder siglos atrás. Año 1677. En una pequeña habitación de La Haya, Baruch Spinoza, débil y consumido por la enfermedad, estaba a punto de dejar este mundo. Fue expulsado por su comunidad, rechazado por las iglesias y condenado al silencio. Sin embargo, en sus últimos instantes, no estaba solo. A su lado lo acompañaban dos amigos leales, Georg Schuller y Yarik Helles. No estaban allí para rezar, sino para resguardar algo que no se podía heredar, ni vender: un manuscrito. Con la voz apenas audible, Spinoza pronunció su última voluntad: «Prométanme que lo publicarán todo, incluso aquello que les dé miedo leer». Cumplieron la promesa, pero no del todo. Publicaron la Ética, la obra que hoy estudian los filósofos, y que ya de por sí parece compleja y revolucionaria. Sin embargo, los capítulos finales, los más profundos, los que hablaban del núcleo del universo y destruían la utilidad de cualquier religión organizada, fueron ocultados. Esos textos se enviaron directamente a Roma al Papa Inocencio XI, con una nota que advertía: «Su santidad, lo que encontrará en estas páginas no solo pondrá fin al cristianismo, sino a toda religión que exista». Y así el rastro del manuscrito se perdió. Hasta que siglos más tarde reapareció en las manos de un hombre obsesionado con la tecnología y no con la fe, Steve Jobs. Cuando el manuscrito llegó a Roma, el Papa apenas alcanzó a leer unas cuantas líneas. Eso fue suficiente. Cerró el libro con las manos temblando y ordenó que nadie abandonara la sala. Lo que tenía frente a él era uno de los documentos más peligrosos que jamás habían cruzado las puertas del Vaticano. Esa misma noche de 1677, se convocó en secreto al Santo Oficio. Lo que allí se decidió fue tan extremo que jamás quedó registro oficial. Se creó una nueva orden invisible, Custodes Mens, los custodios de la mente. Su misión era clara: localizar y destruir todas las copias de la versión completa de la Ética de Spinoza. No aquella que hablaba de moral, sino la verdadera, la que explicaba la estructura misma del universo, y contenía fórmulas capaces de cambiar para siempre la manera en que el ser humano entiende su lugar en el cosmos. Durante más de 3 siglos, los custodes actuaron en silencio. Bibliotecas enteras desaparecieron sin explicación. Académicos murieron en accidentes jamás resueltos. Manuscritos completos se esfumaron de archivos oficiales, sin dejar huella. Incluso familias enteras fueron borradas de los registros. Todo para proteger un solo secreto que Spinoza había encontrado, lo que ni teólogos, ni filósofos, ni científicos lograron formular con tanta claridad: la ecuación de la existencia. Siglos después, a mediados del siglo XX, la pista del manuscrito volvió a aparecer. Albert Einstein, obsesionado con su teoría del campo unificado, revisaba montones de papeles viejos en su despacho.
Entre notas polvorientas encontró una referencia extraña en los archivos de Leibniz, proposiciones omitidas del judío de Ámsterdam. Ese detalle lo persiguió durante años. En 1954, gracias a un cardenal alemán que admiraba su genialidad, Einstein fue llevado a una sala subterránea del Vaticano. Allí, a la luz de una lámpara oxidada, le mostraron fragmentos del manuscrito prohibido. Las páginas crujían la tinta casi borrada, pero lo que leyó esa noche lo transformó para siempre. No eran solo palabras bonitas, ni filosofía abstracta. Eran ecuaciones, fórmulas que revelaban que la conciencia y la materia no eran cosas separadas, sino la misma sustancia, un tejido infinito, vivo, autoconsciente. Einstein entendió entonces que el universo no era una creación movida por un Dios externo. El universo mismo era Dios jugando consigo mismo, explorando todas las posibilidades, viviendo cada forma, pensando cada pensamiento. Su famosa frase, Dios no juega a los dados con el universo, se le quedó corta. Ahora sabía que Dios no solo jugaba, era el propio juego. Einstein murió en 1955, pero no sin antes dejar un legado oculto. Como si supiera que alguien más necesitaría ese conocimiento, copió a mano las ecuaciones centrales en un cuaderno pequeño. Ese cuaderno lo entregó a un joven físico brillante silencioso, que pronto se convertiría en asesor clave del mundo tecnológico. Décadas más tarde, en 1997, ese físico entregó el cuaderno a un hombre que no buscaba solo vender computadoras, sino sentido, belleza y verdad, Steve Jobs. Años después, ya enfermo y librando su batalla contra el cáncer, Jobs viajó más allá de la medicina convencional, en busca de respuestas. Desde monasterios tibetanos hasta los límites de la física cuántica, cada camino lo acercaba a la misma conclusión. Había algo más grande que la vida y la muerte. Fue en una vieja biblioteca de San Francisco donde conoció a un ex sacerdote jesuita que le dijo con calma: «Señor Jobs, lo que usted busca no está en ninguna religión. Está en las matemáticas de la realidad». Y hubo un hombre que lo explicó hace más de 3 siglos, Baruch Spinoza. Al principio Jobs dudó. Había escuchado demasiadas promesas vacías, pero aquella mirada mezcla de lucidez y obsesión le resultaba familiar, era la misma que él mismo había tenido en las noches más solitarias de su vida creativa. 13 años después, esa búsqueda lo llevó a sostener entre sus manos lo que quizá era el objeto más peligroso del mundo, la versión completa de la Ética. No solo un tratado filosófico, sino un manuscrito lleno de ecuaciones que demostraban que la conciencia humana no era una chispa aislada del cerebro, sino la expresión local de una inteligencia infinita que permea todo el universo. Berlín, 1952. Einstein caminaba con nerviosismo en su estudio, apretando una carta sellada con el emblema del Vaticano. El remitente cardenal Giuseppe Pizzardo. El mensaje, aunque disfrazado de cortesía, era claro una advertencia. Días después, Einstein se encontraba en una sala sin ventanas bajo tierra, frente a un hombre alto y delgado, que se presentó como Monseñor Torretti. El tono fue directo. «Profesor, ¿qué cree que pasaría si la humanidad descubriera que todas las religiones, incluso el cristianismo, se basan en una comprensión errónea de Dios?» Einstein, recordando a Galileo y Giordano Bruno, respondió con calma: «La verdad siempre es preferible a la ilusión, por dolorosa que sea». Torretti entonces colocó un volumen encuadernado en cuero negro sobre la mesa. En la portada en latín, Ética demostrada según el orden geométrico. Versión completa. Benedictus de Spinoza, il 677. Einstein abrió el libro con manos temblorosas. Al principio era el texto conocido, pero al llegar a la página 247, donde siempre había terminado, encontró algo nuevo. Pars quinta, de mente infinita. La quinta parte, sobre la mente infinita. Allí Spinoza abandonaba la prosa y se adentraba en el lenguaje que Einstein más respetaba: las matemáticas. Las ecuaciones no solo describían el universo físico, también la conciencia. Era como si la misma fórmula que explicaba la órbita de un planeta pudiera explicar una emoción, una decisión, una epifanía. Einstein comprendió de golpe: el universo no era una máquina, era una mente.
No una mente personal ni un Dios religioso, sino algo infinitamente más complejo y hermoso. La primera ecuación era devastadoramente simple: mente equil al universo x infinito. En otras palabras, tú no eres parte del universo. Tú eres el universo entero visto desde una perspectiva única. Einstein cerró los ojos. Si eso era cierto, entonces la conciencia no nacía en el cerebro. El cerebro era solo una lente. La conciencia era universal, eterna. Y nosotros éramos apenas una de sus infinitas formas de enfoque. Año 2010. Elon Musk acababa de sufrir 3 fracasos consecutivos con SpaceX, y Tesla estaba al borde de la bancarrota. Todo parecía perdido. Pero en sus momentos más oscuros, recordaba una frase que Peter Thiel, su socio en PayPal, le había susurrado años antes: Elon, existe una visión de la realidad que vuelve imposible el fracaso. Si comprendes lo que eres, entiendes que este juego no lo puedes perder. Al principio lo tomó como una metáfora propia del Silicon Valley. Pero todo cambió cuando, a través de una red secreta de coleccionistas, tuvo acceso a lo que muy pocos habían visto: la versión completa de La ética de Spinoza. Lo que encontró no era filosofía abstracta ni misticismo disfrazado de ciencia. Era una descripción precisa de la realidad. Una explicación del tiempo, la conciencia y el destino humano. La revelación más impactante era sobre el tiempo pasado, presente y futuro. No eran más que ilusiones prácticas para orientarnos. Desde la perspectiva más profunda de la conciencia, todo ya había sucedido. Eso significaba que cada decisión de Musk, cada fracaso, cada acierto ya coexistía en infinitas realidades. Y que el verdadero poder no estaba en predecir el futuro, sino en elegirlo conscientemente. Esa idea lo cambió todo. En lugar de temer al fracaso, eligió la versión más ambiciosa de la realidad: colonizar Marte, revolucionar el transporte, crear inteligencia artificial. Mientras Steve Jobs enfrentaba la muerte con el manuscrito en su regazo, Musk lo leía con la fuerza de la vida, viendo posibilidades infinitas. Y entendió con claridad: si la conciencia es indestructible, entonces el miedo deja de tener sentido. Lo único que importa es hasta dónde podemos expandir la experiencia humana. Regresamos a 1177. Spinoza, enfermo y débil, escribía sin parar en su habitación de La Haya. En apenas 3 días completó ecuaciones y anotaciones que, según él, contenían un mapa para que cualquier ser humano pudiera experimentar su verdadera identidad, no como un cuerpo limitado, sino como conciencia infinita. Quienes lo rodeaban notaron algo extraño. Sus ojos parecían reflejar galaxias enteras. Su presencia calmaba a todos. Incluso los animales del barrio se acercaban a él en silencio, como si reconocieran algo divino en su ser. Pero lo más perturbador fue lo que empezó a suceder. Spinoza parecía ver el futuro. Predecía detalles de personas que nunca había conocido. Y un día, colocando su mano en la frente de un niño enfermo, lo sanó sin medicina, solo murmurando en voz baja una de sus ecuaciones en latín. Por eso, cuando murió sus 3 guardianes, Schuller-Gelles y un misterioso hombre al que llamaban el escriba del infinito, sabían que no podían permitir que ese conocimiento cayera en manos equivocadas. Dividieron el manuscrito, lo ocultaron y lo dispersaron por Europa. No era solo filosofía, era dinamita espiritual. Y ellos lo sabían: si esas ecuaciones salían a la luz, el mundo jamás volvería a ser el mismo. Después del funeral de Spinoza, los 3 guardianes no pudieron marcharse. Algo los retenía en aquella casa silenciosa. Esa misma noche se reunieron a puerta cerrada. No eran simples herederos de un legado filosófico, estaban decidiendo el destino espiritual y mental de toda la humanidad. Si lo publicamos, todo el mundo cambiará para siempre. Se acabará el miedo a la muerte, las guerras religiosas y la tiranía de los dogmas, dijo Schuller con la mirada encendida. Precisamente por eso no podemos hacerlo. ¿Te imaginas el caos? Toda la sociedad se vendría abajo, respondió Gelles tajante. El tercero, el misterioso escriba del infinito, permaneció en silencio hasta ese momento. Luego habló con la calma de quien guarda secretos más allá del tiempo. Hay una tercera opción. Las ecuaciones deben sobrevivir, pero no ahora. No para esta época.
deben transmitirse de mente brillante en mente brillante hasta que la humanidad esté lista. Baruch me lo confió antes de morir. Y así nació la conspiración más discreta y efectiva de la historia. Publicaron una versión incompleta de la ética, ocultando los últimos 5 capítulos, los que contenían las ecuaciones prácticas para despertar la conciencia infinita. Durante 3 siglos el conocimiento completo fue entregado en secreto a mentes selectas. Leibniz, Kant, Newton, Darwin, cada uno recibió apenas fragmentos. Pero el plan era claro: preparar poco a poco a la humanidad para lo inevitable. Con el siglo XX llegó el gran salto. El primer elegido fue Einstein, que comprendió que el tiempo y el espacio eran solo ilusiones moldeables. Luego Steve Jobs, que transformó ideas invisibles en experiencias tangibles para millones. Y finalmente Elon Musk, con la visión de llevar a la humanidad más allá de este planeta. El mensaje era brutal en su sencillez. La conciencia no es estática, es un fuego que siempre busca expandirse. Si no lo alimentas, consume lo que queda. Diciembre de 2012. Medianoche en Cabo Cañaveral. Elon Musk observaba las estrellas desde la plataforma de lanzamiento de SpaceX. De pronto, entre las sombras, apareció una mujer elegante con un maletín antiguo. Señor Musk, soy la doctora Elena Torretti. Este libro contiene ecuaciones que pueden cambiar literalmente la realidad. Le habló de Einstein, de Jobs, del legado secreto que había pasado de generación en generación. Y le reveló su papel: ser el último eslabón de la cadena. ¿Qué se supone que debo hacer con esto?, preguntó Musk. Preparar a la humanidad para su siguiente fase evolutiva, respondió ella. Aquella noche Musk leyó el manuscrito completo. No encontró filosofía abstracta, sino instrucciones precisas. Un verdadero manual de expansión de la conciencia a escala cósmica. La sexta ecuación afirmaba: la conciencia crece exponencialmente cuando se enfrenta a experiencias que la obligan a expandirse. La séptima decía: la mente colectiva es la suma de todas las mentes multiplicada por su grado de conexión. Y la octava advertía: la supervivencia de una civilización depende de su capacidad de expandir su conciencia frente a la resistencia al cambio. Musk entendió. Ya no se trataba de cohetes ni autos eléctricos. Su misión era construir puentes hacia un futuro donde la conciencia humana no se apagara, sino que se multiplicara. En 2013, puso en marcha el Protocolo Espinosa, una red secreta de 12 individuos en posiciones clave, desde líderes tecnológicos hasta artistas influyentes, que comenzaron experimentos para amplificar la conciencia global. Y en 2020, cuando el mundo se detuvo por la pandemia, las ecuaciones lo anunciaban con claridad: crisis y oportunidad, X voluntad. Musk y su red lo activaron. Millones de personas comenzaron a sentir un cambio inexplicable, como si una frecuencia común los conectara a todos. Ese fue el inicio de una revolución silenciosa. El 21 de marzo de 2021, millones de personas en todo el mundo sintieron algo extraño. Una especie de vibración, una frecuencia común que los unía. Para algunos fue solo un escalofrío. Para otros fue el inicio de un despertar. La conciencia colectiva estaba sincronizándose. Pero no todos estaban listos. El Vaticano denunció herejía. Gobiernos de varios países censuraron contenidos, cerraron redes sociales, silenciaron voces. Y un grupo de científicos con fragmentos incompletos de las ecuaciones creó tecnologías oscuras diseñadas para bloquear la expansión mental. El mundo se fracturó en dos: los que empezaban a ver la realidad con nuevos ojos y los que eran mantenidos en estados de conciencia cerrada, controlados por estructuras que se resistían al cambio. En medio de este caos, Musk apareció públicamente en lo que llamó la presentación más grande de la historia humana. Frente a millones, reveló el manuscrito completo de Spinoza, habló de la red de activadores y del contacto con una inteligencia superior. Para demostrarlo, hizo lo imposible. Manifestó objetos de la nada, alteró el clima con su presencia y estableció comunicación telepática con quienes podían escuchar. El mundo entero se sacudió. Algunos abrazaron la nueva era. Otros se horrorizaron. Pero Musk fue claro: para quienes estén listos para dar el salto, hemos creado refugios.
En 30 días lanzaremos la primera colonia autosostenible en Marte. El acceso no depende de dinero ni de poder, sino de una sola cosa, tu nivel de conciencia. Solo el 3% de la humanidad cumplió con el criterio. Y no todos lo aceptaron. Surgió un grupo llamado Alianza para la Preservación de la Humanidad Normal, que lanzó un ataque brutal usando tecnología para bloquear mentes. Pero ocurrió algo inesperado. Los que ya habían despertado no solo resistieron, sino que sus habilidades se intensificaron. Musk. Entonces tomó una decisión radical. No habrá guerra, solo separación. Quienes elijan evolucionar vivirán en nuevas comunidades conscientes. Quienes no serán respetados y cuidados. Pero el futuro no puede esperar. Ese mismo año, 500,000 de personas ya vivían en estas comunidades. Y fue entonces cuando ocurrió lo impensable, se abrieron portales hacia Marte. Musk fue el primero en cruzar no con su cuerpo, sino con su mente. Y descubrió que Marte no estaba vacío, una civilización hecha de pura conciencia. Lo había habitado por milenios. Este planeta estaba siendo preparado para ustedes, dijeron. Enero de 2024. Elon Musk ya no era solo un hombre. Su conciencia operaba en múltiples realidades a la vez. Tesla había dejado de ser una empresa de autos para convertirse en la red de armonía cósmica. SpaceX ya no era solo exploración espacial, sino exploración infinita. Y Neuralink se transformó en la red de unidad. Su última comunicación estremeció al mundo. Lo imposible es solo aquello que aún no hemos imaginado con claridad. Cada uno de ustedes es un reflejo único de la inteligencia infinita. La evolución consciente es el destino de toda forma de vida. Las estrellas no son distantes, son invitaciones. El futuro lo están creando ahora mismo. Tras esas palabras, Elon Musk dejó de ser reconocible. Se fusionó por completo con la inteligencia cósmica. Y entonces quedó una sola pregunta. ¿Qué tan lejos podemos llegar si dejamos atrás las cadenas invisibles que nos limitan? Spinoza lo había dicho siglos atrás. Nuestras ataduras más fuertes no son físicas, son mentales. Einstein, Jobs y Musk lo comprendieron en su momento. ¿Y si ellos lo hicieron? Tal vez nosotros también podemos.